Hola, hola. Buenas chicos, ¿qué pasa? Nada, como os dije, os iba a mandar el primer vídeo de la parte de genética, ¿vale? Unidad 5. Recordad que, bueno, esta unidad, como os decía al principio, pues está dividida en dos partes. La parte 1 es genética mendeliana, lo tenéis todo aquí en el Drive, ¿vale? Dentro de vuestra carpeta, pues tenemos genética y si entramos aquí, pues tendríamos estas dos carpetas, que es la parte 1, que es la que vamos a ver ahora, y luego tendremos la parte 2 que veremos posteriormente, ¿vale? Pues nada, pincháis aquí y aquí tenéis diferentes documentos. Yo voy a intentar explicaros la primera parte. Ya os dije la semana pasada que estaría bien que fuerais leyendo los puntos 1 y 2, que serían conceptos básicos y leyes de Mendel, que esto en su día lo trabajasteis en cuarto. Sería un poco repasar y ampliar cuatro cositas, pero sobre todo que recordéis un poco lo más importante. Bueno, dentro de la carpeta, un poco para que os vayáis ubicando, tenemos estos dos documentos, que sería el mismo, ¿vale? Tanto en doc como en PDF. Podéis estudiar por cualquiera de ellos. Y además de eso tenemos unas explicaciones, eh, quizá mejor esta de trucos para resolver problemas de genética, ¿vale? Esta también sería para lo mismo. Aquí aparece una serie de consejos para resolver problemas. Eh, en segundo, el principal tipo de problema que nos mandan a enseñaros son los árboles genealógicos, que serían estos de aquí. Esto que veis aquí, ¿vale? Es un árbol genealógico. Aquí nada más que es, bueno, pues aparece un dibujo y os dirían, bueno, pues una mujer normal se cruza con un hombre enfermo y tienen tres hijos. Bueno, pues aquí hay que saber si, vamos a ver si el carácter que determina la enfermedad es autosómico, es ligado al sexo. Bueno, hay una serie de preguntas que nos hacen en los árboles, en estos problemas, que vais a ver hacer sin ningún problema, vamos, sin ningún tipo de dificultad, porque además os lo voy a explicar y ya veréis cómo es además más ameno, mejor que toda la teoría y todo el rollo, ¿vale? Entonces en ese apartado yo creo que lo vais a disfrutar un poco más. Cuando tenga, cuando hayamos hecho ya esta primera parte del tema, en el segundo vídeo que os voy a mandar, os voy a explicar cómo resolver los problemas. Entonces, una vez que os mande eso, os voy a mandar una ficha de problemas. Voy a intentar resolverlos yo, los voy a mandar para que tengáis las soluciones y así a poco a poco que vayáis haciéndolos, pues veis cómo se resuelven. Y luego tenéis por aquí también, por ejemplo, bueno, un documento que habla sobre las epistasias. Os cuento ahora un poco lo que son. Y aquí este póster se desarrolló a partir del proyecto Genoma Humano, años 90. Se empieza a codificar los diferentes genes que aparecen en los cromosomas del ser humano, es decir, todo el genotipo del ser humano, dónde está cada gen, en cada uno de los cromosomas, ¿vale? Todas esas secuencias. Y bueno, para ello se utilizó la PCR, reacción cadena polimerasa. Tardaron años en llevar a cabo esta secuenciación. Seguramente la PCR la habéis oído porque está ahora en moda con el tema de los test rápidos para identificar si una persona está infectada por el coronavirus o es asintomático. Bueno, al final lo que hace es una enzima que lo que va detectando es cada uno de los nucleótidos que van formando esa secuencia de ADN. Bueno, pues aquí estaría un poquito la secuencia y qué genes hay en cada uno de los cromosomas digamos, de las 23 parejas de cromosomas que tenemos, que es típica del ser humano. Vale, las epistasias. ¿Qué es una epistasia? Bueno, pues la epistasia nos explica, por ejemplo, por qué estos tres señoritos son diferentes o señoritas son diferentes. Eh, las epistasias al final nos explican que existen diferentes genes en, en el ADN de un organismo y esos genes influyen entre ellos. De manera que es posible que, por ejemplo, de un perro y una perra que sean marrones, se pueden originar perritos de los tres colores, ¿vale? ¿Sí? Bueno, veremos también que epistasias son esto, una epistasia es esto. Fijaos, ¿vale? El albinismo. El albinismo también es una epistasia. Unos genes van a determinar que se pueda producir la formación de pigmento o no, ¿vale? No es nada habitual en por ejemplo, en esta población, ¿vale? Lógicamente veis que hay un depósito de pigmento, hay una gran cantidad de melanina, por tanto, el color de su piel es mucho más oscura que la nuestra, pero en este niño, ¿vale? Que también es a priori debería tener la misma información genética que bueno, pues que sus amigos, sus familiares, ¿no? Es del mismo poblado, bueno, pues veis cómo es albino.
es una epistasia también. ¿Qué ocurre? Aquí este niño tiene un gen que impide el depósito de la melanina. Como no hay melanina, pues ya veis los rasgos característicos que tiene, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos entonces un poco a la unidad 5, a la primera parte, que era genética mendeliana. En este primer vídeo os voy a explicar conceptos básicos de genética, las leyes de Mendel, alelismo múltiple, ¿vale? Lo dejaremos ya para el siguiente vídeo. Alelismo múltiple, herencia ligada e influida por el sexo, lo dejaremos para el próximo. Entonces, como os decía, la primera parte va a ser punto 1 y punto 2. Vamos allá, venga. Vale, es importante que conozcamos o recordemos algunos términos de genética, como gen. Gen al final es un fragmento de ADN que lleva información para un determinado carácter. Por ejemplo, un gen lleva información para color de ojos, un gen lleva información para color de pelo, un gen lleva información, ¿vale? Así. Es verdad que luego vamos a ver que hay caracteres cuantitativos en los cuales un carácter no viene determinado solo por un gen, sino que está influido por varios, pero bueno. De momento, entonces, un gen sería un fragmento. Si vamos, por ejemplo, aquí, que os había hecho un pequeño dibujo, vale, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, un cromosoma. ¿Un cromosoma qué es? Pues también es un fragmento de ADN formado a partir de la condensación de la cromatina, cortado su estructura terciaria, y en cada cromosoma tendríamos, a ver si lo consigo, vale, tendríamos un fragmento, es decir, habría aquí un trocito, ¿vale? Ese trocito de información genética sería un gen, aquí habría otro trocito que es otro gen, la información que aparece aquí sería otro gen y así sucesivamente, ¿vale? De acuerdo que entonces los cromosomas pueden contener entre decenas o cientos incluso de genes. Se piensa que la especie humana, más o menos por los trabajos realizados, tiene en torno a 20.000 genes diferentes, repartidos en esas 23 parejas, ¿vale? Bueno, volvemos un poquito aquí. Os decía yo antes que los caracteres, es decir, las características que podemos observar en un individuo pueden ser cualitativos o vamos a ver aquí cuantitativos. Cualitativo quiere decir que para un determinado carácter solo hay dos alternativas. Por ejemplo, el color de ojos de la mosca, o blanco o rojo. Los ojos son o blancos o rojos. En el guisante, por ejemplo, que haremos luego con Mendel, pues la piel puede ser lisa o rugosa, no hay intermedios. Alas de las moscas, largas o cortas. ¿Vale? Tanto un gen determina entonces que aparezcan dos alternativas. A eso hablamos de carácter cualitativo. Esto va a depender del número de alelos que tenga ese gen. Bien, entonces hablando de alelos, bueno, pues tenemos aquí la definición de alelo. Alelo, digamos, sería cada una de las alternativas que aparecen en un gen, ¿vale? En un gen aparecen diferente información. Os acordaréis que para un determinado carácter nosotros decíamos, por ejemplo, cuando estudiábamos, yo qué sé, los guisantes de Mendel, pues decíamos, tenemos el alelo A mayúscula y el alelo A minúscula. A mayúscula determina color amarillo, por ejemplo, y A minúscula color verde. Bien, estos dos alelos, cada uno de estos son alelos, están, digamos, dentro de un gen. Para un gen aparecen dos alternativas. Cada una de estas alternativas sería un alelo. Normalmente en genética, cuando lo explicamos sobre todo a nivel de instituto, incluso a nivel de universidad, aparecen o se estudian para cada gen dos alternativas. Esto no, en realidad no es así siempre. Hay genes que tienen muchísimas alternativas y es lo que se conoce como alelismo múltiple. Es lo que vemos, por ejemplo, que vosotros sí que ya conocéis, por ejemplo, el sistema AB0, que es el que determina el grupo sanguíneo. En este caso tendríamos alelo A, alelo B, alelo 0. Luego hay que sumarle también el RH, ¿vale? Que sea positivo o negativo. Por tanto, aquí no hay solo dos alelos, sino que existen muchos. Es algo muy habitual. Vale, cuando existen varios alelos, por tanto también está asociado a un carácter cuantitativo. Hay ocasiones en las que un gen no expresa solo o no puede dar lugar a dos características cerradas, como veíamos antes, blanco-rojo, veíamos antes blanco-rojo, liso-rugoso, sino imaginad, por ejemplo, un carácter como color de ojos. En el color de los ojos, no solo, por ejemplo, en el ser humano no tenemos ojos azules u ojos verdes, sino que tenemos ojos marrón oscuro, ojo marrón claro, tenemos verdes, verde azulado, azul. Por tanto, hay un gradiente. Cuando hay un gradiente en las características que puede tener ese carácter, hablamos de
carácter cuantitativo. ¿Sí? Bien, hablamos por ejemplo también de un carácter cuantitativo que podría ser el color de pelo. Vale, pues eso es un poquito las características o la diferencia entre carácter cualitativo, dos opciones, o cuantitativo de un gradiente de posibilidades. Vale, cromosomas. Decíamos antes, y volvemos aquí, que un cromosoma es, digamos, una parte de información. Si vamos, bueno, dejo esto aquí un poquito apartado. Si vamos aquí y hacemos un dibujo de un cromosoma, os lo hago así, esto sería un cromosoma con dos cromátidas unidas por el centrómero. Recordad que este cromosoma es un cromosoma metafásico, un cromosoma que ha sufrido o es así después de la fase S. Normalmente en interfase los cromosomas tienen una sola cromátida y cada uno de los dos brazos está dividido por el centrómero. Esto es el centrómero y esto es un brazo superior, brazo inferior. ¿Qué ocurre cuando llega a la fase S? Esta cromátida se duplica y ese cromosoma entonces tiene dos cromátidas, ¿sí? Hermanas. Pero antes de la fase S, en interfase G1, ¿vale? Pues tendríamos en la parte G1 tendríamos esto, ¿sí? Después en GNS, como os digo, aparecería un cromosoma con dos cromátidas. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que en nuestra especie, como ya sabéis, tenemos 23 parejas. Ahí, vale, bueno, aquí ahora, a ver si me sale bien, ¿vale? Aquí tendríamos, bueno, pues pareja 1, pareja 2, pareja 3, tendríamos una serie de cromosomas hasta la pareja 23, que son los cromosomas sexuales, que por ejemplo haríamos de XX o XY. Qué mal pinta esto. Joder. Bueno, entonces estos cromosomas, estos de aquí, es decir, las 22 parejas, se llaman autosomas. Determinan caracteres, tienen información para caracteres no sexuales. En cambio, la pareja de cromosomas, la última, la 23, lleva información para caracteres sexuales, aparte de otros no sexuales, ¿vale? Pero los sexuales están aquí, por tanto, a esta pareja la llamamos cromosomas sexuales, estos autosomas. Vale, volvemos. ¿Qué es el siguiente término? Que es genotipo. ¿Qué es el genotipo? Es el conjunto de genes que tiene un individuo, ¿vale? Estos genes van a determinar o hallar la información para determinados caracteres. La expresión del genotipo, lo que podemos observar, ¿vale? Cómo se expresan esos genes es lo que conocemos como el fenotipo. Es decir, imaginad un niño que tiene los ojos azules. Vale, el fenotipo en este caso es ojos azules, pero no podemos ver el genotipo. El genotipo es información genética que no se puede observar. Por tanto, el fenotipo decimos que es la expresión del genotipo, ¿de acuerdo? El fenotipo, por ejemplo, es lo que usaba Mendel para estudiar sus guisantes. Él en ningún momento habla ni conoce nada de alelos, de genotipo. Para él esto era desconocido. Él se basaba en el fenotipo, ¿vale? Expresión de los genes. Y luego tenemos lo que se llama el locus. Si tenemos aquí un cromosoma, cambio aquí de color, aquí, a ver, vale, ponemos en verde. Mirad, imaginad un cromosoma, vamos cuando tiene una sola cromátida. Vale, por ejemplo, esto de aquí es información para un gen. Aquí hay información para otro gen. ¿Vale? Aquí para otra. Vale, la posición que ocupa cada gen en un cromosoma se le denomina locus. Es decir, imaginad, el cromosoma que determina la formación de células sanguíneas. Está en el cromosoma 23 y su locus es este. Imagina que es del cromosoma 23. La posición que ocupa ese material genético, ese gen con información genética necesaria para fabricar esas células sanguíneas, estaría ahí. Por tanto, locus, 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 ¿vale? El conjunto de locus se llama loci. Es simplemente la posición física que ocupa un gen en un cromosoma. Y por último, vamos aquí, organismos homocigotos, individuos homocigotos, heterocigotos. Esto ya lo hemos estudiado, lo estudiamos en cuarto, muy facilito. Si un individuo tiene, digamos, los dos alelos iguales, ya sean dominante, el alelo dominante o el alelo recesivo, hablamos de homocigotos. En cambio, si tiene cada uno de los alelos es diferente, ¿vale? Tiene un dominante y un recesivo, como en este caso, sería heterocigoto para ese carácter. Bueno, pues dicho esto, entonces, yo creo que con estas primeras nociones, recuerdo un poco, pues nos vamos con las leyes de Mendel, ¿vale? ¿Quién era Mendel? Lo primero. Gregor Mendel es un monje checo que, bueno, vive en su convento allá por el siglo XIX
y él hace una serie de estudios, a mitad de siglo más o menos, con guisantes. Él tiene una huertita, tiene diferentes especies y utiliza los guisantes porque le llaman la atención. Ve que hay diferentes características, es decir, hay plantas que tienen guisantes amarillos, otros verdes, otros son lisos y otros son rugosos. A partir de ahí ve que hay lisos amarillos, lisos verdes, rugosos amarillos o rugosos verdes. Ve que hay diferentes características. Él lo que hace es diferentes estudios que le permiten formar lo que se conoce como las tres leyes de Mendel. Digamos que a partir de todo ese estudio, él hace una pequeña conclusión, saca una serie de informaciones que postula y plantea en ese documento, ¿no? Vale, ¿en qué consisten esas leyes? Que ya las estudiasteis también. Bueno, pues él lo que hizo fue conseguir plantas puras, algunas consiguió amarillas y por otro lado verdes. Lo que hizo fue cruzar diferentes individuos que daban lugar a guisantes de color amarillo, de manera que obtuvo durante varias generaciones plantas que solo dan guisantes amarillos, puros, ¿vale? Y por otro lado, lo que fue haciendo es cruzar plantas con guisantes verdes muchas generaciones, hasta que consiguió que siempre aparecieran verdes. Vale, a partir de ahí lo que hizo fue cruzar el gameto de una planta que daba guisantes amarillos con un gameto de una planta que daba siempre guisantes verdes. ¿Vale? Esto es, digamos, la generación parental, la primera parte del estudio. Lo que observó cuando cruzaba varias veces individuos amarillos con verdes es que todos los que salían en la descendencia, en lo que se llama generación F1, eran amarillos, todos amarillos. A partir de ahí él hablaba entonces, su primera ley dice o habla sobre la ley de la uniformidad de los híbridos. Es decir, todos los individuos de la F1 eran iguales. Bien, él no sabía en ningún caso esto de los alelos. Él no sabía que esto era homocigoto dominante, esto homocigoto recesivo, no sabía nada de eso. Pero sí con la observación, con el fenotipo, como os decía antes, fue capaz de plantear esta primera ley. Vamos a ver que estas leyes estaban propuestas en la mitad del siglo XIX. Hoy en día sabemos muchísima más información y vamos a ver que hay determinados casos, ¿vale? Hay excepciones a estas leyes, no siempre se cumplen. Vale, ¿qué ocurre? Vale, pues bueno, segunda ley de Mendel. ¿Qué es lo que hizo a continuación? Bueno, pues de los guisantes amarillos de la F1, que todos eran amarillos, lo que hizo fue cruzar diferentes individuos entre sí. Cuando cruzó varios individuos de la F1, obtenía una F2 en la cual de cada 4 individuos que obtenía, 3 eran amarillos y 1 era verde. Entonces las proporciones eran 3:1. 3 cuartos amarillos, un cuarto verde. A partir de esto, él planteó la segunda ley, que la llamó la de la separación o disyunción de los alelos. Quería decir que había información, ¿vale? Había información en el material genético de esas plantas que determinaba que apareciera el verde. No en la F1, pero sí en la F2. Por tanto, había algo ahí que quedaba enmascarado y que se expresaba en la F2. Esto lo hizo continuamente y siempre aparecía ahí. ¿Qué ocurre? Pues que hoy en día, pues con todos los estudios, como os decía hace nada, pues se ha demostrado que hay excepciones a esto. No siempre se da esta posibilidad. Las dos excepciones que hay es lo que se conoce como herencia intermedia y codominancia. La herencia intermedia ocurre, por ejemplo, en algunas plantas, como en el Don Diego, donde un individuo homocigoto, tiene un color de flor siempre, ¿vale? La misma. Por otro lado, otro individuo homocigoto con alelo diferente tiene otro color, pero cuando aparece en heterocigosis, digamos, se da un color intermedio entre los dos homocigotos puros. En este caso sería rosita. Esto se llama herencia intermedia. Aparece la herencia intermedia del rojo y el blanco. Otro aspecto también sería otra excepción, digamos, a esta segunda ley de Mendel, es la codominancia. La codominancia que lo tenéis aquí, por ejemplo, en las begonias, ¿vale? O en las alegrías, podéis ver cómo, por ejemplo, hay individuos que son homocigotos para un alelo que tiene un color determinado, homocigotos para otro alelo diferente, y cuando aparece el individuo heterocigoto, digamos que estos dos colores no se unen entre sí para un color nuevo, sino que observamos los dos, es decir, dominan los dos al tiempo, tienen la misma expresión. Por tanto, esta planta la vemos con color rosa y blanco. Esto sería codominancia, ¿vale? Aquí, lógicamente, las proporciones no son 3:1, como decía Mendes, sino que son 1:2:1,
¿vale? Lo mismo para codominancia que bueno, herencia tebia en este caso, ¿vale? Y para codominancia. Bueno, vale, ¿qué ocurre? Pues mirad, si volvemos aquí, ¿vale? Bueno, aquí os ponía un poquitín los casos, ¿vale? Vamos a esta parte, hacemos una hoja limpia y lo que teníamos aquí es que, imaginad lo siguiente, imaginad que yo cruzo un individuo heterocigoto para un carácter A mayúscula, A minúscula, ¿vale? Cruzo con otro A mayúscula, A minúscula. El resultado será, como ya sabéis, que hacéis el cruzamiento, pues será A mayúscula, ¿vale? A mayúscula, A minúscula, A minúscula, A mayúscula o A minúscula, A minúscula. Imaginad que esto lo hacía Mendel, cruzo dos amarillos, esto era al tener el área dominante amarillo-amarillo, ¿vale? Y lo que obtenía era amarillo-amarillo-amarillo, verde, 3-1. Esto sería la F1, esto es la F2, ¿vale? La segunda ley. Bien, ¿qué ocurre? Pues que posteriormente, una vez que empezamos a conocer cada vez más, decimos, vale, estos tres, a pesar de tener genotipo diferente, tienen el mismo fenotipo, que es amarillo. Vale, pero ¿cómo sé yo identificar el genotipo del individuo? Es decir, ¿cómo puedo saber si el individuo es homocigoto dominante o heterocigoto? Vale, para eso se estudió y se supo que si yo a cada uno de estos individuos los cruzo con un homocigoto recesivo, puedo saber el genotipo del individuo. Es decir, si yo cruzo, por ejemplo, este amarillo, que no sé qué genotipo tiene, no sé qué es A mayúscula, pero lo cruzo con un individuo verde, ¿vale? Pues el resultado que me va a dar es siempre un individuo amarillo, siempre, ¿vale? No hay otra opción. En cambio, si cruzo un amarillo, sin saber, repito, cómo es ese genotipo, con un homocigoto recesivo, cuando yo cruzo esto, la posibilidad es que me salga amarillo, ¿vale? O verde. Esto es lo que se llama cruzamiento prueba o retrocruzamiento. Cuando yo lo cruzo con el recesivo, puedo conocer cuál es el genotipo de ese individuo, ¿vale? Bueno, venga, seguimos un poquitín. Aquí tendréis un poco en los apuntes cómo se hace esa prueba, ¿vale? Muy sencillito. Vale, la tercera ley de Mendel, él habla de la herencia independiente de los caracteres. ¿En qué consiste eso? Bueno, en lo que observó es que los guisantes podían ser amarillos lisos, amarillos rugosos, verdes lisos o verdes rugosos. Había ahí dos caracteres, ¿vale? Que era el color y la textura. Él lo que hizo fue conseguir plantas puras de amarillo liso y verde rugoso, como hizo en la primera ley. ¿Vale? Cruzó diferentes individuos que siempre daban guisantes amarillos lisos y otros individuos que siempre daban verdes rugosos. Y los cruzó. Cuando cruzó esos individuos, ¿vale? O hizo la pura y entonces en la primera generación lo que obtuvo son dobles heterocigotos. ¿Vale? Ya veis, A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula. Todos ellos amarillos lisos. ¿Qué ocurre? Que a continuación lo que hizo fue cruzar dos individuos iguales de la F1, dos dobles heterocigotos, que es lo que veis aquí. A partir de ahí, ¿vale? El resultado que obtuvo en la F2 fue esto que veis aquí. Es decir, un resultado de 9, 3, 3, 1, esas proporciones. 9 serían lisos amarillos, 3 serían amarillos rugosos, 3 verdes lisos y 1 verde rugoso. Vale, pues entonces él dijo, bueno, pues entonces lo que veo es que como puede darse cualquier opción, cualquier combinación diferente, eso quiere decir que el carácter liso, rugoso o amarillo-verde se expresa de manera independiente. Por eso habló de herencia independiente de los caracteres, porque podía haber las cuatro posibilidades, ¿vale? Imaginad que solo salieran lisos amarillos y verdes rugosos. Eso quiere decir que no eran independientes de los caracteres, sino que estarían ligados. Vale, estudios más tarde, posteriores,
hablan entonces de lo que se llaman los genes ligados. Los genes ligados es una excepción a la tercera ley de Mendel. ¿Qué son dos genes ligados? Son genes que aparecen en la misma pareja de cromosomas. A ver, vamos a la siguiente hoja, por aquí. Vale, imaginad lo siguiente. Yo tengo aquí una pareja de cromosomas con una sola cromatida. Imaginad que aquí está el locus para color, estamos con los guisantes y tenemos el locus color de la piel del guisante, ¿vale? Aquí como esto puede ser así, ¿vale? Por ejemplo, podría ser a mayúscula, mayúscula, a minúscula, mayúscula, minúscula, minúscula, eso da igual, ¿vale? Ahora, bien, ¿qué ocurre? Esto es el carácter para el color del guisante. Pero imaginad que hay otro gen que está en la misma pareja de cromosomas que determina la textura, es decir, liso rugoso, ¿vale? Que sería este gen. Vale, cuando aparecen dos genes en la misma pareja de cromosomas, hablamos de genes ligados. ¿Qué ocurre? Que esos genes ligados a veces determinan que durante el proceso de meiosis y sobrecruzamiento, en la profase 1, no se produzca un intercambio entre ellos. Es decir, imaginad que estos dos cromosomas, imaginad que se duplican. ¿Vale? Vamos a la fase S, esto así. Imaginad que estos son los cromosomas homólogos. ¿Vale? Esta cromatida se ha duplicado y tenemos esto. Y esta lo mismo. Entonces, mirad, al duplicarse tendríamos esto. ¿Vale? Coloco los locus. Vale. Y aquí tendríamos pues A mayúscula. Esto como es una copia de ella misma, pues también es A mayúscula. Aquí es B minúscula, B minúscula. ¿Vale? Bien. Y aquí tendríamos pues A minúscula, B mayúscula y B mayúscula. Vale, imagínate, si estos dos cromosomas se entrecruzaran, es decir, intercambiaran información entre ellos, ¿sí? La posibilidad es que, si yo tengo aquí este cromosoma, el resultado sea el siguiente. Y es que puede ser que aquí hay un intercambio, aparezca A minúscula, por ejemplo. Esto lo voy a hacer un poco mejor, así. B minúscula, aquí aparezca A mayúscula y aquí también, por ejemplo, B mayúscula, de manera que aquí tendré A mayúscula, A minúscula. Fijaos que lo que tengo, ¿vale? En estos cromosomas, los alelos que tengo en cada uno de ellos ya no son los mismos que aquí, ha habido un sobrecruzamiento, si os fijáis, ha habido un intercambio de información, ¿vale? Es verdad que a veces, cuando los genes están ligados, si están muy alejados, la posición de los locus se pueden intercambiar y hablamos, digamos, de unos genes ligados relativos. En cambio, es posible que, imaginad lo siguiente, tenemos esos dos cromosomas, ¿vale? Imaginad que tengo aquí el locus para un alelo y aquí el locus para el otro, súper juntitos, aquí y aquí, ¿vale? Así es que lo veáis bien. Vale, imaginad que aquí tengo A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula y B mayúscula. Y aquí tenemos A minúscula, B minúscula, por ejemplo, ¿vale? A minúscula, B minúscula. ¿Qué ocurre? Que al estar tan juntines, cuando se produce sobrecruzamiento entre estos dos cromosomas, pues en muchos casos pues, no se pueden intercambiar esos genes. Y el resultado ahí es lo mismo, no cambian. Es decir, aquí tendríamos A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B mayúscula. Y aquí pues tendríamos lo mismo. Aquí no, ahí no es aquí abajo, ¿vale? Ahí y ahí. Y tendríamos A minúscula, B minúscula, A minúscula, B minúscula, ¿vale? Ahí. Imaginad, cuando luego se separa el material genético en la anafase, en la anafase 1 y la anafase 2, al final cada una de estas cromátidas se va a ir para una célula hija, por tanto, esta descromátida que va a ser
AB se va para una célula hija, esta se va para otra célula hija, es AB, esta se va para otra, AB minúscula, y esta se va para la cuarta. Fijaros que aquí habría solo dos combinaciones posibles, que es A mayúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. ¿Vale? Aquí no ha habido sobrecruzamiento porque los genes, digamos, son ligados absolutos, están tan cerquita que no pueden cruzarse, intercambiarse. Pero mirad aquí, ¿vale? Aquí lo que va a ocurrir es que al cruzarse entre sí, la combinación de alelos que van a aparecer va a ser diferente, ¿vale? Es decir, puede aparecer, cuando separemos por aquí, A mayúscula, B minúscula, ¿vale? A minúscula, B mayúscula y demás. Y aparece también aquí esta otra combinación, A minúscula, B minúscula y A mayúscula, B mayúscula. Por tanto, este sobrecruzamiento va a hacer que existan diferentes combinaciones. Existe A minúscula, a ver, A mayúscula, B mayúscula, A minúscula, B mayúscula y A mayúscula, B minúscula. Por tanto, aquí las combinaciones son diferentes, ¿vale? Aquí, cuando están ligados, solo existen dos combinaciones, que son A mayúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. ¿Vale? Esto sería, digamos, una excepción a la tercera ley de Mendel que dice que los caracteres se expresan diferentes, se expresan aislados, digamos, independientes. Bueno, ya veis que en los genes ligados, cuando aparecen, no será así. Aquí tenéis una pequeña explicación. Vale, pues nada, si queréis, le damos caña al punto 3, que es muy sencillito, y lo meto en este vídeo, ¿vale? En vez del siguiente, así os explico y queda un poco el siguiente más cortito. El alelismo múltiple, os decía, que a veces en un carácter no solo hay dos alelos, a mayúscula, minúscula, sino que puede haber tres alelos o más. En este caso, acordaos, es A, B o 0, los alelos diferentes. Acordaos que, por ejemplo, cuando veamos los problemas, cuando tengamos un problema, habrá que identificar cada uno de los alelos con una letra, ¿vale? Habrá que identificar cuál es el alelo dominante. Recordad cómo se expresaba esto, ¿no? A mayúscula domina sobre A minúscula, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues vamos haciendo y resolviendo el problema. Existe algún caso en el cual lo podéis ver que hay dominancia, hay codominancia que se llama, es decir, cuando lo vimos antes, ¿no? En las plantas, concretamente en la begonia. Cuando aparecen los dos alelos y pesan lo mismo, no domina ninguno de los dos, sino que aparecen juntos, cuando hay codominancia se representa con A mayúscula es igual a A minúscula. ¿Vale? Bien, imaginad aquí el sistema B0. Aquí entre el A y el B existe codominancia, que quiere decir que cuando aparecen alelos A y B se expresan los dos, el individuo es AB. En cambio, el A y el B dominan sobre 0, ¿vale? De manera que si tengo A0, el individuo es A, si tengo B0 es B, ¿de acuerdo? Por tanto, simplemente alelismo múltiple, como os decía, habla de cuando existen más de dos alelos. Hay diferentes alternativas y a partir de ahí pues aparecen diferentes combinaciones. A todo esto recordad, habrá que sumar el RH. Un individuo puede ser A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, A beta, ¿vale? Entonces, cuando hay más de dos alelos para un determinado carácter en un gen, hablamos de alelismo múltiple. Bueno chicos, pues yo creo que con esto hasta aquí puede ser suficiente, ¿vale? La primera parte. Tendríamos entonces más o menos trabajado ya el punto 1, 2, incluso el 3 ya, que os lo he metido aquí para aprovechar. Y en el próximo vídeo os explico el punto 5, que estaría determinación del sexo, herencia ligada e influida por el sexo, y os explico un poquito cómo hacer problemas, ¿vale? Así que bueno, esto sería la primera parte. Ya sabéis que una vez que lo echéis un vistacín, no lo dejéis mucho, esta semana a ver si os ponéis ya con ello, aprovechéis un poco a ir estudiando ciclo celular y también a ir mirando un poco esto. Cualquier duda, ya sabéis, WhatsApp, por el correo, lo que necesitéis. De todas maneras, el jueves también, como nos vamos a ver, además de resolver alguna duda de cada examen del lunes, pues también podéis preguntarme lo que queráis de aquí, ¿vale? Espero que, bueno, que lo comprendáis bien y que os ayude un poco a entender mejor todo esto. Así que nada, cuidaos mucho y un abrazo fuerte. Adiós.